A ver, Jocelyn, ¿cuánto es? A pesar que hay varias Jocelyn. A ver, Jocelyn, levante por favor la mano. Uno, después aquí hay otro. Dos, ¿quién más? Hay uno más, tres. El más grande. A ver, Dalia, Jocelyn, ¿has averiguado? ¿Ya cuánto? A ver, aquí. No, 2007. No, 17 no hay. 17 no van a encontrar porque no hay. Es más. 16. ¿Ah? 7, 2007. Ya 2016. ¿Seguro? Creo que no hay. 2007 era 364. Tenemos que averiguar cuántos, ¿no es cierto?, cuántos productos o cuántas variedades de productos compone la canasta 2016 y 2007 para ver la variación, cuánto ha variado. Y si realmente nuestra familia aplica esos 500 tantos productos. Fíjense. Entonces, ustedes ponen 1, 2, 3, no llegamos a 50 y lo demás nada. Estamos en déficit, ¿sí o no? Entonces, sabiendo esto, nosotros hemos dicho podríamos hacer un ejercicio, empezando, digamos, esta semana, y podemos terminar en junio, y podemos calcular la inflación, ¿sí o no? Ya les dije, ¿sí o no? Pueden ir a un mercado, otro mercado, otro mercado, y cotizar cada semana, cada clase, ustedes me presentan, y vemos cómo ha evolucionado el precio, y podemos calcular en el primer semestre del año 2023 la inflación en realidad es esta. Y no lo que nos muestra el Instituto Nacional de Estadística. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Se puede hacer ese ejercicio o no? Entonces van al Thomson, van al mercado, cada grupo va a diferentes lugares y tenemos una cotización más o menos zona sur, este, oeste, norte, sur. A ver si podemos hacer o no. Entonces hacemos ponderaciones, sacamos el IPC, hacemos variaciones y tenemos la inflación. Entonces ustedes ya saben calcular la inflación, porque hasta este momento sabemos conceptos, ¿no? O algún número, ¿no? Pero no sabemos calcular las inflaciones. Así que necesitamos de ponderadores, de algunas variantes que inciden fuertemente en este dato del IPC, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, para eso es. A ver, por favor, ¿cuánto es? Sí. Para el 2016. Ya. ¿Han escuchado? ¿Cuántos han dicho? 513, ¿verdad? ¿Han escuchado de atrás cuántos dijo? Por favor, jóvenes y señoritas. ¿Cuántos dijo? 513 variedad de productos componen la canasta para el año 2016. ¿Estamos de acuerdo? Así que eso es lo que una familia consume en el mes. Y ahora nosotros nos damos cuenta, si realmente consumimos esa cantidad de variedad de productos, aún nos falta. Lo que estás consumiendo ya está contado. ¿Verdad? Lo que estoy utilizando está. Este también está. ¿No? ¿Tienen ese listado, no? ¿Está o no? ¿Está? ¿Este está o no? ¿Sí o no? No, este no está porque es las familias útiles, ¿no? Y lo mismo vamos a hablar ahora. Ah, cierto, de comunicaciones está rica. Les dije. O sea que todo lo que nosotros estamos utilizando está en la lista de la variedad de canasta de productos. Así que nadie puede decir que no está. ¿De acuerdo? Pero hay varias cosas que no conocemos.
Entonces, ¿cuáles serán esos? Ya tenemos que darnos cuenta. Vamos, Abajo. más. Ya, silencio, por favor, quienes salen, entran, ¿qué está pasando, por favor? Omar, con el basurerito, ¿cómo lo puedes apoyar para que no se nos... Por favor. Sí. Un apoyo con el basurerito ahí, si es que no cierra, si cierra, mejor. Un asiento sin necesidad. Esto sí. Esto es porque... Sí, el prende, sí. Esto va a prender. A ver. Qué peor, no sé. Ah, ya se ha prendido. Que cargue. Esto va a ir a mi casa. Ya está. Sí. Ustedes tienen el programa, así que no hay donde perderse. ¿Ya se ve? Sí. Hay que mover el lugar. Ahora sí, ¿no? ¿Sí, verdad? Ya, bueno, jóvenes, les voy a pedir que atiendan siempre, que estén al tanto, porque en función a eso va a haber ejercicio de aplicación. Vamos a entrar al tema de política económica como un proceso. O proceso de elaboración de política económica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué se dice que política económica es como un proceso? A ver, alguien, ya hemos comentado esto. A ver, ¿quién es el que va a participar? ¿Bien? Adelante, por favor. Ya, correcto. Correcto. Hemos dicho que la política económica es un proceso porque no es rápido, o hemos dicho no es de la noche a la mañana que se puede elaborar una política. Fíjense cuánto está demorando la ley del oro, que ni siquiera está en proceso de discusión, debate. Es decir, entonces, no sé si está elaborado bien. Otro, hoy hay un problema con el magisterio, ¿no es cierto?, el gobierno. Pero ese problema no es pues la semana anterior, sino que de cuándo es, el año atrás o año pasado. Pero fundamentalmente hay varias peticiones y eso es lo que hay que discutir, hay que debatir, ¿no es cierto?, en la mesa. Y por supuesto, el gobierno está impregnado siempre en su discurso político y todavía no se sienta a dialogar y continúan, ¿no?, las manifestaciones que nosotros estamos viendo. Pero aquí hay que identificar cuál es un problema en concreto, ¿no es cierto? Y hasta identificar es un proceso. ¿Está claro? Diseñar una política es un proceso. Elaborar una política económica es otro proceso. ¿Qué quiere decir? Hay que discutir, hay que debatir, ¿no es cierto? Hay que intercambiar ideas, consensuar objetivos para alcanzar buenos resultados y tomar también buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, política económica es como un proceso por eso y varias razones. Entonces, la política económica en la práctica es un devenir. ¿Qué quiere decir? Que en el sentido de que no tiene limitaciones en el tiempo.
no se circunscribe en el tiempo, ¿de acuerdo? Es un permanente acontecer de formulaciones y realizaciones de política. O sea, las instituciones del Estado tienen que estar todos los días, ¿no es cierto?, enfrascados en los problemas cotidianos de la sociedad en su conjunto. Y en este caso, los problemas económicos que se dan y que afectan o que influyen en los actores económicos, como gobierno o Estado, como las empresas, como la economía doméstica, como el resto del mundo, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, proceso de elaboración de la política económica. Eso es lo que vamos a conocer ahora. No será hoy día, sino que la siguiente también lo vamos a seguir conociendo. Entonces, la política económica resulta estar permanentemente, ¿no es cierto?, sobre la realidad en cuestión. Es decir, y eso es continuo, y puede ser cambiante y puede ser compleja, hemos dicho, ¿no? Ya sabemos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque los actores son complejos o afectan otros factores para que también se complejice una problemática. Por tanto, hay que hablar del proceso de elaboración de la política económica. Y eso es lo que vamos a ver. Proceso de elaboración de la política. Pero esto es importante. La política económica es un proceso porque representa, ¿no es cierto?, seguir o pasar varias etapas o seguir algunos pasos en cada una de las etapas que se plantean. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, esto es desde que hay una intención, una buena intención, por supuesto aquí hay la buena fe de los actores, hasta llegar a una realización. Entonces es superior. Fíjense, el paso o tránsito de una intención a una realización. Si no hay intención, fíjense, no, jamás los actores van a poder elaborar la política. ¿De acuerdo? O si no hay una demanda, si no hay una exigencia, fíjense. Entonces aquí, la política económica en cuanto a intención o política de objetivos se refiere a estos dos aspectos. Por un lado, es hablar de formular una política, pero con objetivos claros. Objetivos claros. Entonces ya sabemos formularlo, ¿eh? De manera integral, eso siempre nos va a llevar a buenos resultados. Y por otro lado, una vez que se ha formulado, ¿no es cierto?, la política, con objetivos claros, ahora para poner en ejecución, así vamos a decir, hay que seleccionar instrumentos. Y el Estado cuenta con los instrumentos. Con los instrumentos. Los instrumentos, nosotros nos vamos a referir siempre a lo que son variables económicas. Variables económicas. Entonces, fíjense, tener objetivos claros. Ahora, para llegar al resultado, tenemos que seleccionar instrumentos. Hay varios instrumentos. ¿Cuáles son las variables económicas? A ver, empezando de aquí. Cualquiera de ustedes me tiene que ser uno, aquí, aquí, aquí. Ya pues, una variable económica. Nada, no puedes, ya puede. Una variable económica. La subvención. No, eso es secundario. Diego. Ya, está bien, gasto público, una variable económica. De aquí. Ingresos, dos, está bien. Aquí. ¿Perdón? Ya, está bien. Inversiones también. Aquí. Jóvenes. Variable económica. Inflación y aprecio. Ya está bien aquí. La balanza comercial está bien. Y aquí. Ya, tipo de cambio también. Está bien aquí. ¿Perdón?
fíjense, No hay se puede. muchas variables económicas. Ahí. Entonces, para esto, nosotros tenemos que seleccionar, subrayar, seleccionar. ¿Se entiende? Hay que seleccionar instrumentos, porque no todos vamos a aplicar, sino que nos van a servir algunos de esos instrumentos. Por tanto, ese es en cuanto a intención. En cuanto a realización o política operativa, tiene relación con la aplicación de los instrumentos. ¿Qué quiere decir? Una vez que hemos seleccionado, ¿no es cierto? Ahora hay que aplicar esos instrumentos. Ahí va a resultar de que algunos habíamos seleccionado mal. Entonces yo le voy a decir, ya, ustedes son entre 5. ¿Cómo han seleccionado? Mal han seleccionado. Por eso van a ser entre 5. El equipo no ve que va a trabajar, o puede ser incluso más, pero mínimo 5. Entonces tienen que saber seleccionar instrumentos. ¿De acuerdo? Por eso son en equipo. Una vez que hemos seleccionado, ahora vamos a aplicar esos instrumentos. Si es que hemos seleccionado bien los instrumentos, por supuesto que vamos a esperar resultados de política económica, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿dónde está el asunto aquí? Problema, ¿no es cierto? Tener objetivos claros y por otro lado, saber seleccionar. Y para seleccionar tienes que conocer todas las variables, instrumentos. ¿Para qué? Una vez que hemos seleccionado, ahora sí podemos aplicar. ¿Está claro? Y hemos hablado enfoques de política económica. Por un lado técnico-económico y por otro lado político-social. Así que en esto vamos a ver ambos enfoques, en este análisis. Ambos enfoques. Por un lado, el enfoque técnico-económico. Entonces, primero veremos el enfoque técnico-económico. Habíamos dicho, a ver, usted sabe, ¿por qué una definición de política económica tiene un enfoque técnico-económico? ¿Verdad? ¿Ya han trabajado eso? ¿Dónde está? Acción deliberada. ¿Eso qué significa? Seleccionar instrumentos, hablar de instrumentos. ¿De acuerdo? Pone énfasis en la variable económica. Entonces, todo proceso implica sucesos, definidas etapas o seguir pasos. No significa saltar pasos, sino que hay que seguir los pasos. Enfoque técnico-económico. Aquí vamos a ver dos autores. Pueden haber varios, pero estos son más convencionales. Este profesor español que es Manuel de Torres Martínez, que en realidad se ha referido al proceso de elaboración de la política económica. Para este autor, la política económica es como una sucesión de pasos o etapas que sigue un orden lógico. Y por lo que este autor recomienda seguir las siguientes etapas. ¿Cuáles son esas siguientes etapas? Una primera etapa, para este autor, se refiere a la determinación de fines económicos. Ahora sí, aquí. ¿Qué es un fin económico? A ver, ¿quién? ¿Qué es un fin económico? Jóvenes. Ayer lo hacemos. Son aspiraciones grandes. Ya, son aspiraciones grandes de la problemática o de la sociedad. ¿De acuerdo? Está claro, ¿no?
Ese es un fin. Pero en este caso tiene que ser vinculado a lo económico. ¿Vale? ¿Estamos claros? Entonces aquí dice, se refiere a la determinación de fines en términos económicos. En términos económicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro en esta primera etapa? ¿Cuál es el fin económico? ¿Es verdad? ¿Sí o no? Entonces, de la ley del oro, ¿cuál será el fin económico? Ya hemos dicho. ¿Cuál será el fin económico? Aumentar las divisas. Ya está bien. Y estas divisas en realidad forman parte de lo que son las reservas internacionales. El fin económico es mejorar, ¿no es cierto?, la variable de reservas internacionales. Es decir, incrementar reservas. ¿Está claro? ¿No? Es el fin económico. ¿En qué consiste la segunda etapa para este autor? La segunda etapa para este autor se refiere al análisis de los fines para determinar qué cosa. Hay que analizar los fines y para analizar tenemos que tener claro de la primera etapa, fíjense. Esto se refiere a determinar la consistencia interna. Consistencia interna de la norma o del problema en cuestión. En la ley del oro, ¿cuál será, por ejemplo, su consistencia interna? Con los actores involucrados, ya sea los cooperativistas que producen oro por un lado, los que comercializan el oro por otro lado, ¿no es cierto? Y eso es consistencia. ¿De acuerdo? Y por otro lado, fíjense, su compatibilidad con otros fines, consistencia externa. Hemos dicho ayer, los objetivos no pueden entrar en conflicto, sino los objetivos que tienen que ser complementarios. ¿De acuerdo? Porque si entran en conflicto, no vamos a esperar buenos resultados. De eso se trata, tomar una buena decisión. Es decir, no pueden entrar en conflicto. Por tanto, hay que analizar la consistencia externa, tanto interna como externa. Eso, para este autor, es una segunda etapa. En la ley del oro, por ejemplo, hay otros, ¿no? Varias cosas, ¿sí o no? Pues no pueden entrar en conflicto esta ley del oro, sino que más bien tiene que complementarse, porque de lo contrario va a generar competencia. La tercera etapa se refiere a la determinación de los medios adecuados. Determinación de medios adecuados. ¿Qué son los medios? A ver, ahí también, ¿no ve? Entre objetivo y, ¿no es cierto?, y la meta hay medios, ¿sí o no? ¿Cuáles son los medios? ¿Qué son los medios? Los instrumentos. Sí. A ver, ¿quién? Más fuerte. ¿Qué son los medios? Hay que diferenciar entre un medio y un fin, ¿verdad? Porque a veces la ley del oro puede tener un fin, incrementar las reservas, pero puede ser también un medio para algo, ¿sí o no? Y nosotros ya sabemos. ¿Qué es el medio? Por favor, José, ¿no? Tendrían que ser los recursos necesarios para poder alcanzar el fin. En este caso, la explotación del oro no es sustentable. ¿Por qué? Porque se hace un daño y un impacto ambiental. Por lo tanto, en esa parte no lo Entonces tiene que ser compatible con los objetivos ambientales, que también es uno de los objetivos de la política económica. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿No es cierto? Entonces, determinar los medios adecuados, que sean adecuados.
Porque pueden haber medios que no son adecuados, ¿verdad? Esto se realiza teniendo en cuenta los efectos de impacto inmediato y los efectos duraderos. Hay ciertas políticas que pueden tener efecto inmediato, pero otras pueden tener en el corto y en el mediano plazo, ¿sí o no? Y algunos pueden ser duraderos, es decir, pueden ser sostenibles en el tiempo. Fíjense, esos aspectos es muy bueno a tomar en cuenta, en este caso. Por lo menos, eso recomienda este autor. ¿Estamos claros? A ver, en términos de canasta de bienes, o variedad de canasta que compone el canasta, ¿cuáles serán los artículos de consumo duradero? ¿Ah? Duradero. ¿El Los pan? cereales. ¿Qué dicen? Los cereales. ¿Qué dicen? ¿El pan es de consumo duradero? La harina puede ser. La harina puede Pero ser. si decimos, mira, ¿el pan derivado de qué es? Harina. ¿Y la harina es de qué? Antes de trigo, ¿qué es? Maíz, sí, Mira, fíjense, el suceso también es. raíz. Entonces, al que elabora el pan, ¿qué se les dice? Panaderos. No. Cuidado con esos términos. No, tampoco. ¿Ah? Panificado. Correcto. Sectores económicos les he hecho a ver. Ahora, cuidado estén utilizando en los trabajos que me tienen que hacer con usted. Alguien de ustedes seguro que sus papás venden pan, se va a ver discriminado. No. A ver. Cuidado, esos son. Entonces, fíjense. ¿No ve? Algunos productos o artículos son perecederos, pero otros son duraderos. ¿Cuáles son duraderos? Ya cereal. Entonces ahí entran varios, ¿no ve? Pero está en el capítulo de los cereales. ¿Qué son los legumbres? Las papas. ¿Ah? Las papas. Las papas no. Cuidado. Les he dicho que averigüen canasta. ¿Qué son los legumbres? Nada, ¿qué pasa, jóvenes? ¿Dónde están llegando? Les he dicho que vengan y entren ustedes. Les voy a pedir un trabajo para la siguiente semana. Cuidado con ustedes. Quiere decir que no han trabajado en equipo. ¿Se entiende? Claro, se entiende varias cosas, eso es para que ustedes plasmen en los trabajos. No es para que se copien y me dejen. No es. ¿Está claro? ¿Qué son los legumbres? Nada. Ya está bien, correcto. Las lentejas. Ya está bien. Correcto. Carne de liso. Correcto. Papas. Fíjense. Cuidado con estos cereales. ¿Qué son los cereales? La quinoa. Ya, ¿qué más? Avena. Ya. Chía, digo yo. Cereales y legumbres. A no olvidarse. Cuidado, cuidado, cuidado. Para eso tienen canasta. O sea que todos tú vas a tener con canastas. Cuarta etapa para este autor. Tienda, por favor, cuarta etapa para este autor. Consiste en la selección de medios adecuados, ¿no es cierto?, de aquel o de aquellos cereales o legumbres que tengan efectos neutrales sobre otras políticas. Efectos neutrales. Silencio, por favor, no estén conversando. Les dije, después al final no voy a escuchar reclamos. Les aclaro y reitero nuevamente. Yo ese rato, gracias, hemos compartido muy buenos momentos, jóvenes. Dios mediante, nos vemos el siguiente semestre. O sea que ya les pedí, ya saben, les he dado algunas aclaraciones el primer día de clase. Está claro, se refiere a efectos neutrales
¿Qué entendemos por efecto neutral? José, a ver, José no me está participando. Que no cause ningún impacto sobre otras políticas que sean de otro ámbito, que no necesariamente sean económicas. O sea, más o menos nosotros utilizamos este término de indiferencia, ¿no? No somos indiferentes, ¿no es cierto? Ni mucho ni menos. Es un efecto neutral que no nos afecta a nosotros, o a algún sector, o a alguna gente de la sociedad. La quinta etapa, fíjense, consiste en la selección de medios adecuados de aquel, se refiere a la selección entre los medios adecuados y neutrales, ambos, de aquellos medios que son fáciles de aplicar, fácil de aplicar, es un término que utiliza. Es decir, que reúna condiciones de económica. ¿Qué tal si yo les hablo de efecto multiplicador de John Maynard Keynes? No es tan sencillo, ¿no? Efecto multiplicador de John Maynard Keynes. O por otro lado, ¿qué tal si yo les hablo de variables marginales? No está tan fácil. ¿Sí o no? Entonces aquí no. Manejar términos sencillos para ver, ¿no es cierto?, el efecto en la economía. Esto es importante. Entonces, más o menos, para este autor, son estas 5 etapas que en realidad sobresalen en su aporte, digamos, al proceso de elaboración de la política económica. Pero vamos a ver enseguida otro autor que en realidad, ¿no es cierto?, detalla aún mucho más cómo elaborar una política. ¿Está claro? Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar de este autor, de Jan Tinbergen. Es un economista holandés y varios de ustedes han traído esta definición de este autor. Jan Tinbergen. Que en el año 1962, en la década del 60 del siglo XX, sobresale en su trabajo y introduce el proceso de la política económica estatal, para que los gobiernos o los gobernantes o las autoridades puedan tomar buenas decisiones, y para eso él sugiere seguir estas otras etapas. Entonces, para este autor, la política económica es como un proceso de elaboración de decisiones. Elaboración de decisiones. El proceso está constituido en un conjunto de etapas, que nos va a servir para tomar una buena decisión. De modo que este autor clasifica 5 etapas para tomar esa buena decisión. ¿Cuáles son? Fíjense, aquí vamos a parar alto la. La primera etapa para este autor se refiere al conocimiento de la situación existente. Es decir, tenemos que conocer la situación. ¿Por qué los maestros marchan y reclaman al gobierno? ¿Cuál es la situación? Claro, está bien, ya puede ser. ¿Qué más? Ya, la malla curricular que no está bien, que es bien politizado. ¿Qué más? Y
Perdón, ya ítems. Pero ítems estamos diciendo puede ser como 100 o puede ser como miles. Entonces, situación existente, nacional, regional, local. ¿Sí o no? Lo que ya sabemos. Pero, ¿cómo llegar al conocimiento? ¿Cómo llegar al conocimiento? Aquí está el asunto. Entonces, ahí hemos hablado que el conocimiento es poder, ¿sí o no? Entonces, la autoridad no nos puede tener el poder. ¿Por qué yo no puedo tener el poder? ¿Ustedes por qué no pueden tener el poder? Yo puedo tener el poder de obtención de... Puedo estar bien informado, ¿sí o no? Puedo estar bien informado del mercado y puedo estar bien informado de la variable económica y puedo estar bien informado de la micro, de la macro y puedo estar en política económica. ¿Está claro? Ahora sí, obtención de información. ¿Cómo obtenemos la información? Aquí hay que hablar de fuentes de información. Hay dos que conocemos metodológicamente. Una es las fuentes primarias y la otra es las fuentes secundarias. ¿En qué consiste la fuente primaria? En relevar la información o levantar la información del terreno. ¿Qué quiere decir? A través de la aplicación de técnicas de recolección de información. ¿Qué son? Encuestas, entrevistas. Eso es ya dos tipos de variables. Variables quanti y variables quali. Para las variables quali, los grupos focales y también, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Entrevistas, igual. No, eso puede servir para quanti también. Ya, entrevistas. Para quanti, fundamentalmente encuestas. Así que ustedes, grupo, tienen que hacer, ya sea fuente primaria o fuente secundaria. Explico, ¿cuál es la fuente secundaria? Acceder a aquellos trabajos que ya han sido trabajados. Por ejemplo, la prensa, instituciones del Estado, el INE, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Una vez que hemos obtenido esa información, ahora pasamos, ese es el primer paso. El segundo paso, preparación de indicadores. Y he hablado de indicadores. Ya les he dicho, ¿qué es el indicador? Les he explicado. Aquel grupo que no haga bien los trabajos no tiene calificación. Por eso van a ser elegidos. ¿Está claro? Entonces, indicadores. Una vez que hemos elaborado, ¿qué es un indicador? Hemos dicho, este tamaño de información permite achicar una variable. ¿No ves? Una variable. Entonces, ese es el indicador. Pero siempre respecto a un punto de referencia que hemos hablado del año base, como, ¿no es cierto? Hemos tomado el ejemplo del PIB. ¿Recuerdan? Entonces, hay que preparar indicadores. ¿Sí o no? Preparar indicadores. Segundo paso. Tercer paso, una vez que hemos preparado indicadores, determinación de las tendencias. Entonces, una vez que conocemos la tendencia, así podemos decir, el magisterio necesita 1800 ítems. Eso marca la tendencia. Y para eso, ¿qué tenemos que saber? Información hacia atrás, serie estadística hacia atrás. Series, ustedes han llevado, ¿no ven? Estadística descriptiva. ¿Y probabilidades han llevado? ¿Sí? Probabilidades, entonces, ¿está bien? Entonces, fíjense al versículo de puntos por aquí, por allá, información, nos está el indicador, tendencia más bien, o tendencia, o puede ser la tendencia, fíjense. ¿Está bien? Pero si no tienes el primer paso, si no tienes el segundo paso, no vas a poder aplicar estas gráficas. ¿Sí o no? Entonces, el determinarse las tendencias.
Y las tendencias a partir de estas gráficas, ¿sí o no? El cuarto paso, identificación del problema. Ahora sí, por eso les dije, los maps están diciendo, necesitamos ítems. Están haciendo como un anhelo, están diciendo así, ¿no? Pero ¿qué tal si necesitamos para la paz 1800 ítems? ¿Por qué? Eso nos dice la tendencia, el crecimiento de los estudiantes que se llaman. ¿Qué fue esto? Términos. Crecimiento demográfico, ¿correcto? Nos dicen en primaria o inicial, primaria, secundaria. Este es, por tanto, necesitamos 1800 ítems. 600 para inicial, 400 para primaria y 800 para secundaria. ¿Qué tal? 1800 ítems. Ahora el ministro dice, ya está aquí Capozón. Yo no sé, yo sé siendo ministro, no sé, ya le jalo la oreja a David, a Omar, a José, porque ellos me asesoran a mí. Ahora sí se quedan 24 horas en la oficina trabajando. ¿Está claro? ¿Sí o no? Entonces voy a decir que cuidado, vengan a trabajar conmigo algún rato. ¿Saben esto? Yo les enseño. Si alguien no aplica estadística, si alguien no aplica probabilidades, si alguien no aplica integrales, les voy a decir, calculen esta esquina. Quiero construir mi casa. Si alguien no aplica integrales ahí, están perdidos. ¿Está claro? Para eso se estudia, jóvenes. Si no es para qué. Pues para eso tienen que leer, para eso tienen que investigar, para eso tienen que saber fuentes. No sirven algunas fuentes, pero otras sí. ¿Está claro? Fuentes oficiales del Estado y las fuentes oficiales del sector privado, de los organismos internacionales. El otro paso, descripción de la realidad. Ahora sí van a describir la realidad. Ya saben todo, describen la realidad. ¿Está claro? Realmente, mira, esto es sido. La ley del oro, esto es. El problema del magisterio, esto es. Ahora ya han descrito la realidad. Eso consiste la primera etapa para esto. Pregunta. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Cuidado, mal trabajo. Segunda etapa. Consiste en la evolución de la información obtenida. Consiste en contrastar los datos reales con un cierto modelo de referencia. Fíjense, no tenemos que convencernos con los datos que nos da el gobierno. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, en el caso de ítems, para una población, vamos a decir, una población de 3 millones de estudiantes, en Perú, por ejemplo, en Perú necesitan o tienen esta cantidad de ítems del magisterio. Y en Bolivia, para esa misma cantidad, solamente hay esto, un punto de referencia del país vecino. O la CEPAL nos dice esto, o la Organización Internacional nos dice, o la Organización Internacional del Trabajo nos dice esto respecto al empleo o la tasa de desempleo. Por tanto, Bolivia está cerca o está cerca o está lejos, o hay una brecha muy grande. ¿Está claro? Promedio latinoamericano mejor, porque nosotros estamos en Latinoamérica. El primer paso, emitir un juicio sobre la realidad. ¿Y cómo vamos a emitir ese juicio? Haciendo un diagnóstico, o después de hacer diagnóstico podemos calificar o evaluar como es malo o como diciendo es bueno. ¿Sí o no? ¿Está claro? Otro paso.
identificación de los puntos o aspectos que requieren intervención del Estado. Política económica, intervención del Estado. Una vez que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, hemos evaluado, estamos haciendo mal o bien, ahora mira, fíjense, podemos sugerir, ¿qué cosa? O identificar que en este hay que decir que intervenga el Estado. En este punto debe intervenir el Estado. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Licenciado, una cosita. ¿Y si el Estado es incapaz de identificar y hacer estos cambios? Por eso tiene problemas. ¿Quién interviene, licenciado? ¿Ah? En todo caso, entonces, ¿quién interviene? Como decía. No. Esto ya vamos a volver, pero les dije. El Estado, sus instituciones, ¿quiénes representan? Agentes, actores. Que los actores deben tener la capacidad. ¿Hemos dicho sí o no? Y para eso, ¿qué tienen que nutrirse? Conocimiento, información. Si no hay todo eso, incapaz. ¿No ve? ¿Han escuchado ustedes en las marchas? Incapaces este ministro, ¿no ve? Pero es que el ministro no lo ha mostrado, el ministro tiene que mostrar, mira, esta es la información. Esto es, y esto es, y esto es. Ustedes ahora traigan también, ¿no ve? ¿Y qué tal si no traen? Si yo gano, ¿sí? Entonces ahora tengo capacidad de convencimiento. Yo puedo convencer. Pero ¿qué tal si no tengo información y ellos tienen todavía? O sea, puta, yo soy incapaz. ¿Sí o no? O sea, más bien ellos me van a dar información. Yo siendo del gobierno, no tengo tanta información. Que siempre debería ser lo contrario, ¿verdad? Pero para eso también el magisterio tiene que conocer. Los machos tienen que conocer. No es cualquier sector también, tampoco. ¿Sí o no? ¿Está claro, Vadine? ¿Otra pregunta? Omar. Suele pasar que hay un factor político siempre en las distintas áreas que la gente protesta, ¿no? Por ejemplo, los cabildos a veces están muy influenciados por élites o grupos sociales, empresariales que buscan su conveniencia también, ¿no, licenciado? Perfecto, vamos a llegar a ese punto. ¿Para qué casos se requiere voluntad política? Y hay algunas etapas netamente políticas. ¿Está claro? Eso siempre también hay. ¿Por qué están haciendo políticos los políticos? ¿No? ¿Sí o no? Ya, gracias Omar, está bien. Vamos a ver eso. Tercera etapa. Fíjense la tercera etapa. Consiste en examinar las alternativas de intervención. Lo que preguntabas, Barim. Alternativas de intervención. Establecer las alternativas de intervención. Ejemplo, en términos de problema fiscal. Mayor déficit fiscal, por tanto, hay que disminuir el gasto. Eso es un ejemplo. Ahora, para esto, mira, esto ya es política económica. Fíjense, mira. Mayor déficit fiscal hay hoy día en el gobierno, en el Estado, o en la economía boliviana. Eso implica, para disminuir este mayor, implica disminuir el gasto. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Macro ya es esto. ¿Qué nos está diciendo? Jóvenes. ¿Perdón? Reducir la inversión pública. Ya, puede ser. ¿Eso conviene o no conviene? ¿Ah? ¿Conviene o no conviene? No, pues, lo que acaba de decir Cristian, ¿conviene o no conviene? Ustedes están estudiando política económica. Han pasado micro y han pasado macro. A nivel social, no es la
semanal también protestas. Pero a nivel económico, va a reducir. Dos gastos. ¿Cuáles son los gastos de manera macro? Gastos en la economía doméstica y gastos en el empresariado. Los empresarios gastan en realizar mayores inversiones. En cambio, el sector de la economía doméstica gasta en mayor consumo. Fíjense, macro. Entonces, lo que acaba de decir Cristian no es conveniente. ¿Por qué? Porque cuando los agentes económicos invierten más, pueden generar oportunidades de empleo. Y al generar oportunidades de empleo, los trabajadores tienen mayores ingresos y incrementan su capacidad de consumo. Incrementan mayor gasto en consumo, en la canasta de bienes. ¿Está claro? Otro. Gracias, Cristian. Otro. No sé si estoy en lo correcto, pero el enfoque del modelo sociocomunitario colectivo está en crecimiento del PIB en función de la demanda agregada y obviamente se afectaría bastante a través de la reducción de la inversión pública. Claro, muchos. Por eso no conviene disminuir inversión. ¿No? Un efecto de inversión. Yo les dibujo aquí políticas macro y se van a dar cuenta de qué puede causar. A través del uso de conceptos. Políticas macro. Entonces, ¿qué? Disminuir el gasto. ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Qué pues jóvenes? ¿Quién? Tal vez se puede reducir el tamaño de la administración pública. Ya, está bien. ¿Eso qué quiere decir? Hablar gastos corrientes. Disminuir gastos corrientes. Puede ser, está bien. Hay que anotar, hay que apuntar. Otro. Ya, está bien. Disminuir las subvenciones. Hay que aplicar. Otro. Incrementar las exportaciones. Ya, puede ser. Eso no vamos a incrementar fácil. En otras palabras, eso quiere decir incentivar al sector exportador. ¿Cómo lo incentivamos? Una es tributo. ¿Han llevado tributario ustedes o no? ¿Qué políticas hay ahí? Todos esos instrumentos de política económica. Otro, falta uno, el más fuerte, el más adecuado para el más que podemos hacer. Como Estado, ¿no? En este momento como Estado. ¿Qué cabe? Para salvar esto hay que disminuir el gasto. Está diciendo. La sustitución de importación. Disminuir Eso puede ser los incentivando el sector exportador. Pero a través de la Industrialización. Aquí otro es, fíjense, transferencias. Disminuir las transferencias. Transferencias. No, pero me falta varias cosas. Fíjense, ese es el ejemplo. Entonces, en el equipo ustedes tienen que trabajar. Segundo paso, identificar las relaciones entre las variables económicas que serán afectadas a través del uso de conceptos teóricos. ¿Cómo vamos a saber, por ejemplo, lo que acaba de decir Cristian? Disminuir la inversión. Fíjense, identificar relaciones entre variables económicas. ¿Qué cosa va a causar? ¿Qué efecto va a ocasionar? ¿Está claro? Pero ¿a través de qué uso dice? Conceptos teóricos. Ustedes ya saben. ¿Sí o no? Ustedes están en la universidad. Ustedes conocen, además, ya han llevado varias materias, varias temáticas para esto. Entonces, esto es netamente fíjense. Cualquiera no puede hacer esto, ¿sí o no?
arquitectónicos capacitados informáticos. El tercer paso, preparar los modelos de simulación. ¿Esto conocen? ¿Llevan esto o no? ¿Han llevado? Pero en regresiones no han hecho esto. Ah, sí. Proyecciones en sí. Regresiones, programación lineal, ¿llevan o no? Serían ya proyecciones. Regresiones, han llevado, ¿eh? Método de Modelos transporte. lineales, modelos no lineales, modelos geométricos, modelos unidimensionales, ¿no es cierto? Varias cosas. Simulación, preparar modelos de simulación. Es utilizar ecuaciones matemáticas, modelos matemáticos. Y tercero, analizar las posibles consecuencias, qué es lo que pasa con cada etapa, situación. Se hace esto, bueno, por algo vamos a simular, mira, ¿cómo se dice esto? Como hablar, ¿no? El plan A, plan B, caso no es el escenario A, el escenario B y el escenario C. El escenario A no ha enfrascado el diálogo, o sea, no hay diálogo, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? El escenario B, vamos a decir, hay diálogo, y el escenario C, se rompe el diálogo. Examinar, ¿se entiende? Escenarios, simulación, modelos de simulación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta tiene? ¿Qué? Eso es, ya he leído. Ya pasó Herminio es tu nombre. Está bien. Tienen que examinar escenarios a través de simular. Eso es el cuarto paso, ¿no? Sí. Analizar las posibles consecuencias. Vamos a continuar Es el tercero, ¿no? con la cuarta etapa, que consiste en la selección de las alternativas más adecuadas. Consiste en la selección de alternativa más adecuada. Mira, fíjense, nos está diciendo en la cuarta etapa, ¿no? En el cuarto paso, no cuarta etapa, cuarto paso. Ahora aquí ya tenemos que seleccionar la alternativa o el escenario más adecuado. Tienen que hacer eso para que no haya esas manifestaciones, tienen que hacer eso. ¿Cuál es el primer paso para esto? Fíjense lo que acabas de decir, Omar. Esta fase es esencialmente decisión política. O sea, la cuarta etapa hasta la tercera, hasta el cuarto paso de la tercera etapa, nosotros evaluamos, examinamos, simulamos, presentamos escenario. Pero la cuarta etapa ya es decisión política. El ministro tiene que decidir. Y para eso, segundo paso, analizar el costo político, además del análisis anterior. Fíjense, si el ministro no tiene capacidad de convencimiento y no ha tomado una buena decisión, los maestros se pelean con el gobierno y tiene costo político, ¿sí o no? ¿Cuál es el costo político? No sé. O por lo menos firmar inmediatamente en el Prado revocatoria. Costo político. ¿Sí o no? Fíjense todo esto. El tercer paso, o sea, analizar cuál sería. Si es que digamos no hay esto, no hay voluntad, entonces tiene que decir el segundo paso, este es el costo político. Este puede pasar. ¿De acuerdo? Tercer paso para esto,
está influida por la ideología política correcta. Y para eso hemos dicho nosotros, hemos escuchado paradigmas. ¿Cuál es la ideología política que tiene nuestro gobernante? ¿Ah? No, la ideología política es anti, ¿no? ¿Anti qué? Antis, varias antis. Ya, está bien, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Anticapitalistas, Antiglobalización, ¿qué más? antiterrorismo, libro. Antiempresarios, antilogias, antiélites. Sí, ¿no ve? Sí o no, entonces las empresas grandes son los que aportan al Estado, pero si el gobierno es anti. Entonces esto, fíjense esto, ¿eh? No, socialismo comunitario, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Y conocen en América Latina, hay dos, ¿no ve? Uno en el Caribe, ¿qué se llama? ¿Ah? Cuba, ¿eh? Pues fíjense cómo es la situación en ese país, ¿no ve? Varias cosas. Esto es la cuarta etapa. La quinta etapa consiste en la puesta en práctica de las decisiones. Hay buena voluntad política, ahora sí hay que poner en la puesta en práctica las decisiones. Primer paso para esto, en la aplicación de las medidas. Entonces aquí tenemos que sugerir nosotros. O el gobierno debe tener claro, ¿no es cierto?, cuál va a ser la norma. La norma, es decir, el decreto supremo. ¿Cuántos artículos va a tener? ¿No es cierto? El decreto supremo. ¿Y cuál artículo puede ser controversial? Entonces, hay que suavizar, no tiene que ser controversial, porque si no van a entrar otro conflicto más, además del magisterio, va a haber otros más, gremiales. Hacer cumplir las decisiones. Entonces, hay una buena decisión, se ha aplicado, ¿no es cierto?, para aquello. Ahora tiene que cumplirse. ¿Qué tal si pasa 3 meses y nada? Otra vez lo mismo. No, aquí tiene que ser eso, ¿no es cierto? Hacer cumplir la norma. ¿Es de cumplimiento obligatorio o de cumplimiento parcial para algunos? Obligatorio para todos. ¿Sí o no? Obligatorio para todos. Para todos. Y el siguiente paso, enfrentar las resistencias y imponer las medidas, fíjense. Porque este decreto puede causar en algunos sectores resistencia. Entonces, si causa resistencia, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Conflictos, paros, huelgas, marchas, manifestaciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer para esto? Enfrentar esto. El gobierno debe estar preparado para eso. Porque hemos dicho, las normas o las medidas, ¿no es cierto?, para algunos es bienvenido, pero para otros puede chocar, ¿no ven? Eso dice. Entonces, en este caso, si es así, ¿cómo los vas a enfrentar? ¿O cómo tiene que enfrentar el gobierno? Y por otro lado, si es que no está preparado para enfrentar las resistencias, ¿qué va a pasar? Imponer, pero este imponer ya es más grave todavía, ¿no? Esto ya es coercitivo, fuerza coercitiva ya después. Y fuerza coercitiva es, como ahora están reclamando, ¿no ve? Sincata, sacaban. Fuerza coercitiva, eso causa. Entonces, a eso ningún gobierno democrático debería de llegar. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Entonces, 9 por 3 van a hacer ejercicio. Ya, de 5, una hojita de 5 me tienen que entregar. Esto van a aplicar. De 5. O segundo de la lista yo los discuto. Ya. ¿Qué van a hacer? Anoten ustedes 5. Tienen que... No, 5, solo 5. No, 5. ¿Qué van a hacer? 8. Desde la primera etapa de este autor. De este autor. Van a aplicar al problema del magisterio. ¿De acuerdo? Y también van a aplicar, pero no todos los grupos, ¿no? Pero distintos. Van a aplicar la ley del oro. Si realmente ha sido bien trabajado, proceso de política económica, proceso de elaboración. Si ha sido elaborado bien o ha sido elaborado más o menos o mal. Ya, no. ¿Qué tienen que hacer? Recabar información. Ustedes 5, yo les voy a decir, van a encuestar en la zona cementerio. Ustedes 5 en la Ceja del Alto. Ustedes 5 en Villadera. Ustedes 5 en la zona sur. Ustedes 5 en Villafátima. Ustedes 5 en el centro de la ciudad. Ustedes otros 5 en Sococachi. Ustedes otros 5 en el cruce de San Antonio. ¿Está claro? Entonces tienen que diseñar técnicas de recoger informes. Por eso van a ser 5. ¿Y por qué 6? A ver. 8, ¿no? Ya, jóvenes. Si aquel equipo que no ha trabajado bien, y aquí mismo van a socializar. 2 grupos allá, 2 grupos aquí. ¿Por qué 6? Díganme, espero. ¿Por qué 6? Nada más. ¿Qué? ¿Son cabales? No. Tienen que hacer este ejercicio para la siguiente semana. Así que nosotros ya vamos a saber cuál es el escenario, porque ya conocemos cómo se elabora una política. David. No, ¿me lo vas a pagar? Ya. Porque ahí no nos vamos a llegar, no le alcanzamos. Ok, a 8. ¿Cómo se usa eso? No, le aprietas. Ahí. Tenemos que apretar. Ahí, fíjate, estamos. Ya no. Grupo 2.